Hijo de Dios. No estoy diciendo eso. Conocimiento de Dios es una relación íntima. Y muchas veces nosotros podemos dudar que si vale lo que estamos haciendo aquí, si vale la pena, el esfuerzo, el sacrificio del tiempo, porque todos tenemos que hacer esto, todos tenemos en la mente ahorita 1000 cosas que podemos estar haciendo en lugar o en vez de estar aquí. Y eso es el reto que tenemos delante de nosotros en este momento. Si nosotros podemos sentar y encontrar la paz de Dios para recibir la palabra de Dios, no dudando que la recompensa que Dios tiene preparada para nosotros es mucho más, abundantemente más que podemos pensar o imaginar. ¿Conoces a Dios? El Dios infinito, eterno, todopoderoso, que tiene planes para tu vida, para nosotros. Porque no debemos dudar. Ahora, ¿Dios aguanta nuestra duda? Sí, Dios aguanta. Mi pregunta siempre ha sido, no si Dios aguanta nuestra duda, si nosotros aguantamos nuestras dudas. Si nosotros podemos vencer nuestras dudas. No afecta a Dios si preguntamos, Dios, ¿en dónde estás? Dios, ¿hasta cuándo? No, eso no afecta a Dios. Dios ve nosotros como seres humanos frágiles, débiles. Él conoce nuestra debilidad. Él nos hizo. Ahora siempre nos está ofreciendo su Espíritu Santo, su poder sobrenatural para ayudarnos, pero eso no afecta a Dios si nosotros tenemos dudas, si nosotros estamos preguntando, Dios, ¿en dónde está? ¿O por qué? Eso no afecta a Dios, pero si no tomamos control de nuestros pensamientos, puede afectar a nosotros mismos. ¿Están conmigo? Amén. Les invito, abre su Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a orar y pedir que el Espíritu Santo prepare nuestro corazón para recibir su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por este día estar en tu presencia. Que tu presencia ha manifestado por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Porque Padre, tú quieres afirmar y fortalecer nuestra fe en este día. Para recordarnos de tu grandeza, de tu majestad, de quién eres, para que nosotros podamos creer en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 5, el apóstol Pablo está escribiendo, está dirigiendo ese mensaje a su hijo en la fe, Timoteo, y dice: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. Este verso habla de una herencia de vida. Algo que la abuela tenía en su corazón, que pasó a su hija, y algo que su hija pasó a su hijo. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, está inspirando este
dicho lo que él está diciendo, que él está convencido que una fe genuina existe dentro de Timoteo, que recibió de su madre, que recibió de su madre, su abuela. Ahora, espero que ustedes entiendan que no puede ser hijo de Dios por la fe que tiene tus padres terrenales o tus abuelos terrenales. Yo soy mínimo 4 generaciones de cristiano, de la iglesia de Dios. Mis bisabuelos eran pioneros en la iglesia de Dios, en el parte este de Texas, cuando estaba apenas estableciendo la iglesia de Dios en esa parte. Ellos fueron y ayudaron a establecer iglesias, y luego mis abuelos eran fieles a Dios, sirviendo a Dios, hasta que Dios usó mi madre orando por mi padre, porque cuando se casaron, mi padre era de la iglesia, pero no era hijo de Dios, como no tenía una fe verdadera. Y mi mamá tenía que orar 12 años. Todo eso pasó antes que yo nací. 12 años. Esperando que mi papá que entregue su vida, rinde su vida a la voluntad de Dios. Entonces yo tengo una hermana mayor que me gana por 15 años, que ella vivió una vida totalmente diferente que yo, porque su padre, la misma persona, no era hijo de Dios, no era pastor. Yo nací después se convirtió, después de que rindió, que fue a servir en el ministerio. Yo nací cuando ya estaba sirviendo 1 año como pastor. Pero el hecho que mi padre o mi abuelo o mi bisabuelo era cristiano, esa no es la razón que tengo fe. No es una herencia natural o terrenal. Hay una herencia, si podemos avanzar, hay una herencia más importante que dejar un apellido o una herencia material. Debemos dejar una herencia de vida, esa fe que Dios nos ha dado. Ahora, mis hijas son la última generación del apellido Golden. No tenía hijos y no hay tiempo, no oren, ¿ok? No, ya se pasó el tiempo, no tiene que orar por eso. Era el plan de Dios. Él me dio 2 hijas, entonces conmigo, pues en Estados Unidos, aquí en México, una generación, mis hijas tienen mi apellido por la vida, ¿no? Pero en Estados Unidos yo soy el único, el último, con mi apellido. Se termina mis generaciones con mis hijas, de mi familia, de esa herencia. Y no importa. Si nosotros como padres, si nosotros podemos depositar o sembrar en ellos, en mis hijas, en ellas, una fe genuina, hemos cumplido y estamos dejando una herencia de vida. ¿Están conmigo? Pero si podemos volver por un momento a verso 5, el anterior. Cuando dice, traigo la memoria, la fe no fingida. Esto es lo que quiero que nosotros estamos pensando. ¿En qué tipo de fe realmente tenemos? Si es una fe genuina, si es una fe que nos mantiene firme, que es una fe que nos da vida, que nos ayuda a vencer cualquier tipo de obstáculo que viene en contra, o si estamos jugando.
Si es una fe fingida, no va a durar. No nos va a ayudar en la tormenta, en las pruebas, cada obstáculo que tenemos que vencer. Esa es la pregunta. Y yo tengo que preguntar a mí, ¿qué están viendo mis hijas en mí? Una fe verdadera, una fe genuina que va a empujar a ellas a buscar a Dios, a conocer a Dios. Y porque cuando vamos adelante, miren lo que dice en la ley, el plan de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 7. Escucha Israel, escucha pueblo de Dios. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ese es el mandamiento. Recuerde cuando preguntaron a Jesús, ¿qué es el mandamiento más importante de todo? Él está citando esta palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios nos ha creado en su imagen. Y mínimo como ser humano, somos triparte. Cuerpo, tenemos un cuerpo, nuestra fuerza. Tenemos nuestra mente, nuestra propia voluntad. Puedes decir que es el alma. Que tengo mis dudas, pero vamos adelante con eso, ¿ok? Fuerzas, mi cuerpo. Mi mente, mi voluntad. Alma. Y lo más profundo es el corazón que representa el espíritu. Y dice amarás. No dice y amas. Presente. Dice amarás. Es una obra que Dios tiene que hacer en nosotros. Dios, por ejemplo, una pregunta, ¿de dónde nace la fe? ¿De nosotros? No. La fe viene por oír la palabra, la rema, la palabra de Dios. El Espíritu de Dios habla a nosotros y puede ser a través de una persona, mi padre, mi madre, el pastor, quien sea, alguien que tiene el Espíritu hablando la palabra. Puede ser directamente de Dios, que Dios, estamos leyendo la Biblia y Dios habla a nosotros por el Espíritu de Dios. Pero la fe viene de parte de Dios. Dios nos ha dado una medida de fe, cada uno de nosotros. Y lo que hacemos con la fe que Él nos ha dado va a determinar a dónde vamos. Jesús dice, si tuvieras la fe como un grano de mostaza, que es supuestamente la semilla más pequeña de todas, será suficiente para mover montañas, para quitar cualquier obstáculo de tu camino. Jesús dijo 4 veces a sus discípulos, hombre de poca fe, escúcheme bien, poca fe es suficiente. Sin fe no tienes nada. Pero con poca fe, si como grano de mostaza, es suficiente para mover montañas, para creer, para nacer de nuevo. Y cuando recibimos esa semilla de fe, Dios comienza una obra. Y si nosotros rendimos y se damos el paso al Espíritu Santo en nuestra vida, comienza a crecer, aumentar, fortalecer nuestra fe. Y esa es una profecía. Amarás al Señor con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, estas palabras que yo te mando estará ¿en dónde? En tu corazón. ¿En dónde tenemos que tener la palabra de Dios?
En el corazón. No sirve si la palabra de Dios solamente es un libro en la mochila, en la casa, bajo de la cama, colectando polvo. ¿De qué sirve? No es lo que hemos escuchado que nos va a ayudar, es lo que estamos viviendo que nos va a empujar más cerca de Dios, a conocer más a Dios. Estas palabras yo te mando estarán en tu corazón. Y mire lo que dice: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantas. Mira, una muestra de lo que tienes en el corazón. ¿De qué estás hablando? Que sale de la boca. Jesús dijo: todo lo que hay en el corazón habla la boca. Y si nunca estamos hablando de las cosas de Dios, si nunca estamos hablando de lo que Dios está haciendo, si nunca estamos hablando de lo que Dios quiere de nosotros, muestra que hace falta la palabra de Dios en nuestro corazón. Si solamente estamos hablando de lo que estamos preocupados, o las distracciones, o el afán, o tu oración, si eso es la única, el trabajo, los quehaceres, la familia, todas las cosas terrenales, si es la única cosa que está saliendo de nuestra boca, ¿dónde está la fe? Estamos aquí el domingo y salimos olvidando todo lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón, todas las indicaciones o los mandamientos, las instrucciones que Dios nos está dando. Si salimos de la puerta y ya, pues hasta la próxima, estamos otra vez pensando en Dios, ¿dónde está la muestra de nuestra fe? Hay un debate, pues todavía después de 2000 años, si nuestras obras importan a Dios. Porque la fe la salvación es por la fe, creer. Pero lo que Santiago dice es cierto, fue inspirado por Dios. Nuestras obras son la muestra de nuestra fe. Lo que sale de nuestra boca es una muestra de nuestra fe. Esto es algo que intento de hacer. Y no estoy aquí exaltándome como perfecto, pero es algo que intento porque tengo el gran privilegio de llevar a mis hijas a la escuela en las mañanas y recogerlas en la tarde. Y en la mañana yo les pregunto: ¿cuál canción quieres escuchar? Y intento de poner, y como la regla es que tiene que ser una canción cristiana en el camino, que estamos escuchando alabanza, adoración en el camino, para que antes que están entrando a la escuela están pensando en Dios, porque esto sembrando y estoy preguntándoles sobre Dios. Si tienen entendimiento, mi suegro ahora está sentando con las dos, dándoles clases de la Biblia. Cada vez que están en Zamora, él les llama para sentar, para escuchar. Él les está enseñando, instruyéndoles. No vas a hablar de las cosas de Dios si no está en tu corazón. No vas a tener una semilla de la fe para sembrar si es una fe fingida. Si no es genuina, que no es lo que hay en abundancia en nuestro corazón. El plan de Dios es que nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y que su palabra está en nuestro corazón, y esto estamos platicando, estamos sembrando en el corazón de los demás. En nuestras familias, en nuestra casa. Y escúcheme bien,
La gente nos está viendo. Nuestra familia nos está viendo. Los que no conocen a Dios, pero conocen a nosotros, están viendo, están probando nuestra fe. Si es genuina o fingida. El silencio hoy me está... ¿están conmigo? Sí. Para dejar una herencia de vida debemos impartir nuestra fe genuina a los demás. Si podemos ir adelante, 2 Timoteo capítulo 1, ahora vamos a iniciar desde verso 1. Cuando Pablo dice su nombre, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia, paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, ¿el apóstol Pablo es el padre terrenal de Timoteo? No. ¿Recuerdas que vimos en verso 5 que habla de su abuela y habla de su madre, pero nunca menciona su padre terrenal? Lo que nos dice en el libro de Hechos es que el padre de Timoteo no era judío. La abuela y la madre eran del linaje de Israel, pero su padre era griego. Entonces, él no recibió un ejemplo o la palabra de Dios de su padre terrenal. Como la mayoría del mundo no tiene un padre terrenal que es espiritual, que está buscando a Dios, que conoce a Dios. Lamentablemente, ese es uno de los problemas mayores en el mundo hoy. Falta de un buen ejemplo de parte paternal. Pero Timoteo, aunque su padre terrenal no era un buen ejemplo para seguir, no sembró la fe. Tenía su madre, su abuela y un padre espiritual que se presentó para instruirlo en el camino de Cristo, en la gracia, la paz y misericordia de Dios. Y Pablo dice que esa es la promesa de vida. Pablo, si vamos adelante, Pablo sabía exactamente quién era Pablo. Él conoció el plan de Dios para su vida. Es por eso en cada carta que él escribe, él dice, Pablo, apóstol, llamado por Cristo Jesús. Porque él tenía conocimiento del plan de Dios para él. Puedes leerlo en Hechos, cuando él se convirtió, que vio una luz, quedó ciego físicamente 10. Pero en este tiempo Jesús comienza a revelar a él cuánto tenía que sufrir y el ministerio, el servicio que él tiene que cumplir en la tierra. La promesa que hizo al Padre, Dios le reveló. ¿Cuál era el plan de Dios para su vida? Y esto es lo que él vivió su vida después de convertir a Cristo, rendir su vida y reconocer a Cristo. Recuerden, la semana pasada vimos que él tenía que olvidar de su pasado oscuro, tenía que olvidar cómo persiguió a la iglesia, cómo tenía él los abrigos de lo que estaban matando a Esteban, que él estaba ahí apoyándoles. Y toda la gente que se metió en la cárcel, él tenía que olvidar esas cosas, pero es que él estaba olvidando lo que era atrás y recordando el plan que Dios tenía para su vida. Sabía quién era y cuál era su llamado
porque conocía a Dios y su voluntad. Y él estaba sembrando fe, predicando el evangelio, sembrando fe en todo el mundo donde fue. Y él consideraba a Timoteo como un hijo espiritual, un hijo amado. Y mira, vamos a ver sus sentimientos o sus emociones hacia a Timoteo en verso 3. Dice: doy gracias a Dios, a quien rindo culto con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Me he acordado a tus lágrimas y deseo verte para ser lleno de gozo. Traigo a la memoria la fe no fingida, es lo que hemos visto, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. Cuando Pablo en este verso habla de sus antepasados, no creo que él está hablando de su linaje, del tribu de Benjamín de Israel. Está hablando de las personas que sembraron la fe en él. Los que ya estaban sirviendo y buscando a Dios con todo su corazón. Y él está pensando en quién fue útil para ayudar a él a conocer a Dios. Y ahora él está pensando en la siguiente generación que él tiene que ayudar. Dice: me acuerdo de ti en mis oraciones. Y lo que podemos ver, Pablo daba gracias a Dios por Timoteo y oraba por él. Si vamos a dejar una herencia de vida, nosotros tenemos una responsabilidad: estar orando por los que están recibiendo de nosotros la palabra de Dios. Nosotros no podemos ayudar a nadie a conocer a Dios por la carne. Es una obra 100% espiritual. Y tenemos que hacerlo en el Espíritu. Por eso tenemos que orar, porque solamente Dios puede dar conocimiento de Él. Dios es quien da el crecimiento. Dios tiene que hacer la obra, pero nosotros, ¿cuál es nuestra participación en la obra? La oración. Y dice el verso que vimos que Pablo deseaba verlo a Timoteo y estar con él. ¿Por qué? Le amaba. Ese es un amor que va más allá. Ahora escúcheme bien, porque ese amor no es un amor terrenal. Porque no sé si viste en el pasaje, dice: recuerdo de tus lágrimas. ¿Sabes cuándo estaba llorando Timoteo? Cuando Pablo lo dejaba en Éfeso. Porque se separó de su madre y su abuela cuando se fue con Pablo en un viaje misionero para aprender, para ver del ejemplo de Pablo, para aprender de su ejemplo y cómo vivió Pablo. Y cuando Pablo, por medio del Espíritu Santo, ve que Timoteo ya está preparado como para ser siervo, para ser ministro, lo deja en Éfeso. Imagínate eso, porque la Biblia nunca nos dice su edad, pero era mucho más joven que Pablo. Y él, cuando Pablo está diciendo, el Espíritu Santo me está diciendo que tú serás el pastor aquí hasta que vuelvo, lloraba. Imagínate eso. Ya dejó su madre y su abuela, su tierra, su casa, y se fue con Pablo. Ahora está viviendo juntamente con él, aprendiendo y aferrado a su ejemplo y sus enseñanzas y su ministerio. Ahora dice: quédate aquí. No conoces a nadie. Tú no sientes que estás preparado. Quédate aquí. En esto puedo identificar yo con Timoteo. Lo que Dios nos pide,
nunca será fácil. Dejar tu país, tu idioma, tu familia, todo lo que has conocido, para mí no fue fácil. El día, porque estamos casi a nuestro aniversario de estar aquí, casi 15 años. Pero nunca voy a olvidar el último domingo que estaba en la iglesia, era como un funeral, que yo estaba participando viendo mi funeral. Mis padres, ¿sabes cómo? No, sinceramente, ¿sabes? Han leído que cuando Abraham, Isaac, Jacob, cuando Jacob perdió a José, pensando que era muerto, él murió emocionalmente. Dice la palabra que revivió cuando su hijo dijo, José todavía tiene vida. Se volvió esto. Mis papás todavía están esperando que Dios me vuelva a estar con ellos para que puedan vivir de nuevo. Como era algo traumático para la familia. Algo que yo tenía que vencer. Un obstáculo de mis sentimientos y mis emociones que me provocó lágrimas. Soy hombre, odio decir eso, pero sí, me provocó lágrimas porque era un sacrificio que Dios demandaba de mí. Les amo. Pero nunca fue mi decisión vivir en México. Nunca fue mi plan, era el plan de Dios. Creo que necesito hablar con tu amigo, necesito mi pasaporte de ser ciudadano de México. Últimamente todo lo que está pasando, ya tengo que hacer la decisión por siempre porque hasta el día de hoy, cada año, frecuentemente me están invitando a volver. Y si ustedes saben lo que está pasando con mis padres, con su salud y todo lo que está pasando en la iglesia, me necesitan. Pero Dios no me ha enviado. No me ha dicho que mi lugar está con mis padres. De hecho, Jesús cuando habla del matrimonio, dice el hombre debe dejar a su padre y su madre y se unirá con la mujer. Nunca fue una plática que teníamos antes de casar, nunca fue dentro del plan. Pero todo es para decir que entiendo las lágrimas de Timoteo. Y entiendo el deseo y amor que tenía, no su padre terrenal, sino su padre espiritual. ¿Quién estaba orando por Timoteo? Era su padre espiritual. Porque, mira, hay cosas más importantes que nuestra ADN, nuestra sangre, nuestro apellido. Es la conexión que tenemos del Espíritu que va a durar para siempre. Y ese es el amor que nosotros necesitamos tener. Y mira, vamos a 1 Corintios, capítulo 4, verso 15. Dice, pues, el apóstol Pablo está hablando, pues aunque tengan 10,000 tutores o maestros en Cristo, no tienen muchos padres. Porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto a que sean imitadores de mí. Por esto les he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les hará recordar mi proceder o mi estilo de vida en Cristo Jesús, tal como lo enseñó por todas partes en todas las iglesias. En estos 3 versos hay un montón de revelación, pero primeramente Él está reconociendo que Él es su Padre espiritual, que engendró. Y eso no está hablando del ADN
no está hablando del cuerpo físico, está hablando del evangelio, las buenas nuevas, la palabra de Cristo. Él sembró la palabra de Cristo en el corazón de Timoteo y es por eso que él está reconociendo a sí mismo como Padre espiritual. Esto es la meta. Dios quiere que todos podamos llegar a este nivel de madurez espiritual. Ustedes, no sé si recuerdan, cuando estábamos hablando en la serie de un lugar para crecer, el primer domingo vimos en 1 de Juan capítulo 2, 12 al 14, hijitos, jóvenes y padres. Hijitos, jóvenes y padres son niveles espirituales. Los hijos son perdonados y conocen la misericordia, amor del Padre. Los jóvenes han vencido el maligno, están fuertes porque la palabra de Dios permanece en ellos. Y los padres conocen al Padre, a quien es desde el principio, tiene un conocimiento más profundo. Y esto es el plan de Dios para nosotros, que nosotros podemos ser padres. No estoy hablando de biología. Estoy hablando de madurez espiritual, que tenemos la semilla para sembrar. Ahora, piénsalo conmigo. Es una pregunta de lógica. ¿En dónde está la semilla? En una manzana, en un árbol de manzanas que tiene manzanas, ¿en dónde se encuentra la semilla? En el corazón. ¿En el centro de qué? Del fruto. Escúcheme bien, la semilla está en el fruto. Si no tenemos fruto, que es madurez, no tenemos nada que sembrar. Es por eso que hijitos no pueden ser padres. Tiene que madurar, tiene que mostrar el fruto, porque la semilla está en el fruto. Ahora, ¿podemos como hijitos ser testigos? Sí. ¿Recuerdan la mujer samaritana? Juan capítulo 4. El mismo día que conoció a Jesús fue y sembró su testimonio. Ven a ver si puede ser el Cristo, que el Mesías que estamos esperando. Pero quien sembró la semilla era Cristo. Ella nada más con su testimonio invitaba a los demás y los llevó a Jesús. Aunque todavía ella no tenía semilla, fruto. ¿Están conmigo? Pero ese es el plan de Dios, que nosotros seamos padres espirituales. Que nosotros tenemos la semilla del evangelio para sembrar en los corazones. Pero mira, ¿qué están viendo a los demás? Pablo dice, sean imitadores de mí. Yo voy a enviar uno de mis hijos espirituales a ti y él te va a recordar mi estilo de vida, mi ejemplo. Sed imitadores de mí. ¿Y sabes lo que no tenemos hoy en día? No tenemos muchos ejemplos buenos. Escuchen este dicho. Alguien dijo esto hace muchos años. La causa principal del ateísmo en el mundo hoy en día son los cristianos que reconocen a Jesús con sus labios y luego al salir lo niegan con su estilo de vida. Eso es lo que un mundo incrédulo simplemente no puede creer. ¿Has escuchado a alguien diciendo, no me ves como tu ejemplo? Yo no soy ejemplo, soy salvo, soy hijo de Dios, tengo fe, pero no me ves como ejemplo, soy humano, imperfecto, no me ves como ejemplo. Cuando era joven, hace 20 años, había una canción muy reconocida cristiana en la radio cristiana que dice, no me ves como ejemplo.
ves a Cristo. Pues obviamente, y siempre digo que el mejor ejemplo, el mayor ejemplo, ¿quién es? Jesús, varón perfecto, que nosotros tenemos que llegar a la estatura. Pero mira las palabras de Pablo. Él dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuántas personas han visto nuestro ejemplo? Y dicen, pues sí, esto es lo que es ser hijo de Dios. Creo que estoy contento así, tal como estoy. Si no hay gozo, si no hay paz, si no hay estabilidad en nuestra vida, si no tenemos fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, todo lo que Dios hace en nuestra vida, ¿quién va a querer lo que estamos ofreciendo? Es una razón que nosotros debemos buscar más a Dios. Nosotros tenemos un buen ejemplo a los demás para que ellos quieran lo que tenemos, porque mucha gente hoy en día no quiere nada que ver con la iglesia, con los cristianos, los hijos de Dios, por el ejemplo que están viendo en los que conocen. Y nuestro ejemplo siempre hablará más fuerte que nuestras palabras. ¿Sí o no? Nuestras acciones. Pablo dice, sean imitadores de mí. Porque Pablo tenía una fe genuina. Y lo que él hablaba era lo que tenía en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Cierren sus ojos, piensen por un momento. ¿Qué ha salido de tu boca esta semana? ¿Es fe? ¿Certeza y convicción de lo que Dios está haciendo en tu vida? Que aún en medio de la tormenta, que Dios está conmigo, me está fortaleciendo, me está guiando, me está hablando, me está ayudando. ¿O qué está saliendo de la boca? ¿Qué está formando tus acciones y tus decisiones? ¿La duda? ¿Incredulidad? ¿El razonamiento que no entiendo por qué esto está pasando? Si Dios está conmigo, ¿por qué? ¿Qué está saliendo de tu boca? Es una muestra de lo que tienes en el corazón. Y Dios nos está llamando a nosotros a ser ejemplos en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros compañeros, nuestros conocidos, en el trabajo, que nosotros, en este mundo, que nosotros podemos ser luz y sembrar esperanza, sembrar fe, inspirar a los demás a querer lo que tenemos, inspirar a los demás a seguir nuestro ejemplo. Que
nosotros tenemos el fruto manifestando en nuestra vida del amor de Dios, de su paz, su gozo, su fuerza, manifestando. Pero nosotros tenemos que recordar cómo debemos vivir. Pablo dijo que envió a Timoteo, su hijo amado y fiel en el Señor, para recordar a la iglesia su estilo de vida. Esto quiere decir que Timoteo también tenía el mismo estilo de vida que su padre espiritual, Pablo, le mostraba. No puedes dar algo que no tienes. Nosotros, Dios nos está llamando a acercar a Él. Que una cosa estamos buscando. Una cosa queremos. Queremos conocer a Cristo para tener la semilla del Evangelio, de las buenas nuevas, para sembrar en los demás, para ofrecer a un mundo que está muriendo en su pecado, en la oscuridad, lejos de Dios, que no tiene la paz de Dios, que no tiene conocimiento de Dios, que no está alcanzando la misericordia y la gracia de Dios. Nosotros tenemos que tener eso en nosotros para sembrarlo en los corazones de los demás. Y mostrándolos con más que nuestras palabras, sino con nuestro ejemplo. Dios os está llamando a ser un ejemplo como hijo amado y fiel. Yo estaba pensando en esto. ¿Qué es lo que quiero escuchar el día que estoy delante del Padre para dar cuentas, para rendir cuentas de mi vida? ¿Qué es lo que quiero escuchar? Apártate de mí, hacedor de maldad, o entrar en el gozo del Señor, buen siervo fiel. Son las opciones. Buen siervo fiel o hacedor de maldad. No me digas que nuestras acciones, que nuestras obras no muestran cuál persona somos. Y no me digas que no importa Cristo. 7 veces Jesús, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, 7 veces Jesús dice a cada una de las iglesias: conozco tus obras. ¿Qué tipo de ejemplo estás dando? ¿Un buen siervo fiel o hacedor de maldad? Padre, en el nombre de Cristo Jesús,